Bueno, y quiero empezar preguntándote, ¿cuántos de los que están en este lugar se sienten privilegiados de haber nacido en este país? O los que, bueno, de pronto no nacieron en este país, pero viven en este país, ¿cuántos se sienten agradecidos con Dios por esta nación? Bueno, Dios realmente nos ha bendecido en gran manera, ¿cierto? Con este país tan hermoso, con esa gente tan preciosa. Mire por ahí a su lado y vea qué gente tan hermosa, ¿cierto? Tan maravillosa, tan alegre, tan sonriente. Bueno, puede estrecharle ahí la mano, saludarlo, ¿cierto? Porque los colombianos nos caracterizamos por ser muy cálidos, ¿cierto? Por ser personas muy cariñosas, muy cálidas, ¿cierto? ¿Qué más características tenemos nosotros como colombianos? Trabajadores, ¿cierto? Somos gente, dicen por ahí, echada para adelante, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otras características tenemos como colombianos? ¿Cómo? Resilientes. ¿Qué más? ¿Cómo? Generosos, ¿cierto? Se usa mucho un dicho popular que dice, donde comen dos, comen tres, ¿cierto? Eso, ahí se busca la manera, pero tenemos muchas cualidades muy bonitas, ¿cierto? Y nuestro país es un país también muy bendecido a nivel de recursos naturales, es un país maravilloso, un país que goza de diferente biodiversidad, de diferentes pisos térmicos, donde realmente tenemos una variedad de alimentos, ¿cierto? De un lado, del otro, frutas, por donde sea, basta con ir a la plaza de mercado, ¿cierto? Y ver la abundancia de cosas, y eso que estamos solamente en una región, pero uno va a cualquier plaza del país y hay abundancia de alimentos, ¿cierto? Realmente hemos sido una nación bendecida. Sin embargo, como nación también sabemos que tenemos dolores, ¿cierto? Sufrimos dolores, y es que en medio de nuestra nación, pese a que tenemos una nación tan rica, se ha permeado mucho la cultura del avispado, ¿no? Del que es vivo, pero esa viveza es realmente cuando uno termina quitándole al otro lo que le corresponde. Por ejemplo, en medio de un negocio, entonces una persona considera que fue muy hábil, muy sagaz, porque de pronto le sacó más ventaja o más ganancia de la que debería, más de lo que realmente es justo. ¿Y será que ese tipo de cosas en medio de la cultura están bien a los ojos de Dios? No, ¿cierto? Y así vemos que eso es algo que se mueve en medio de nuestra cotidianidad, que se está haciendo una fila en el banco, entonces si la fila está larga, miro a ver cómo me puedo colar, si de pronto hay un amigo allá, ay, hágame el favor, me paga usted el recibo, y es buscando la ley del menor esfuerzo, ¿cierto? De buscar la manera de saltarnos lo que está establecido, lo que está reglamentado, y esa cultura ha estado también en medio de nuestros gobernantes, ¿sí? Y es algo de lo que constantemente nosotros podemos quejarnos, y es de la corrupción. Hoy en día la carrera política pues muchas veces no es bien vista, ¿sí? Casi siempre cuando se habla de un político, un sinónimo para un político es ladrón, ¿cierto? Tristemente, o corrupto. No quiere decir que todos sean así, pero lamentablemente estamos en medio de una cultura donde muchos sí son así. Obviamente no podemos decir que todos, pero pues sí pasa con mucha generalidad. Y estamos en mayo y estamos cerca de las elecciones presidenciales. ¿Cuándo van a ser las elecciones presidenciales? ¿Cómo? El 31 de mayo tenemos las elecciones presidenciales. A veces en medio de nuestra podemos sentir, ay, es más de lo mismo, otra vez con la misma historia, y pues todos sabemos claramente que los problemas de nuestra nación son muchos, aun cuando vivimos en una nación tan rica, hay muchos problemas que con seguridad ningún gobernante va a poder solucionar en 4 años, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque muchas de las problemáticas sociales empiezan en nosotros mismos, empiezan en nuestro propio hogar, en nuestra propia cultura, en la propia manera de hacer las cosas. Sin embargo, no quiere decir que entonces seamos entonces despreocupados de esa manera. Entonces sabemos que ningún político va a salvar a Colombia, ¿cierto? En 4 años eso no va a pasar de la noche a la mañana, ¿cierto? Realmente, ¿qué se necesita? Un pueblo que esté rendido al Señor y que el Señor pueda intervenir en medio de esta nación para que la nación verdaderamente sea transformada. Entonces, si ningún político va a salvar a Colombia, debe un cristiano involucrarse en la política. Y bueno, ese es el mensaje de esta noche. Un cristiano debe votar. Entonces, sabemos que pues en medio de tanta riqueza, como veíamos, también hay bastantes problemas a nivel de corrupción, y vamos a ver que muchas veces todo esto tiene como consecuencia los gobernantes también que nosotros elegimos y tenemos, porque es la perspectiva que tenemos a la hora de elegir. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 29, versículo 2, dice la palabra del Señor: cuando los justos gobiernan, ¿el pueblo qué? El pueblo se alegra. Cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y yo quiero preguntarte y pedirte que reflexionemos en qué momento estamos como nación. ¿Estamos en medio de alegría? ¿El pueblo está alegre? ¿O de pronto estamos del otro lado? ¿El pueblo está gimiendo? ¿Sí? ¿En dónde estamos ubicados nosotros como nación? Dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Entonces, ¿dónde estamos nosotros en este momento? Gimiendo, gritando, dijo el hermano, ¿cierto? Entonces, ¿eso es por qué? Porque ¿quiénes están gobernando? Los perversos son los que están en el poder. Entonces, ¿será que a Dios le interesa la política de la nación? ¿Dios se involucra en la vida política de las naciones? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 2, versículo 21. Dice: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Entonces, ¿sí se involucra o no? Claro, ¿cierto? La palabra del Señor nos dice que Él quita y Él pone reyes. La Biblia no separa lo espiritual de lo público, no se separa, porque pues obviamente nosotros vivimos en medio de una nación delante de la cual nosotros no podemos ser indiferentes, y vemos en la palabra que Dios gobierna sobre los que gobiernan. Amén. Obviamente, y uno puede entrar a preguntarse, bueno, si Dios gobierna sobre los que gobiernan, ¿por qué estamos como estamos? Y bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Jeremías capítulo 18, versículo 7, dice la palabra del Señor: si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Entonces, el Señor, dice la palabra del Señor, que la voluntad de Dios para nosotros es buena. Sin embargo, nosotros muchas veces con nuestras actitudes terminamos cosechando lo malo. La palabra del Señor dice que nadie puede burlarse de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque siempre vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces, obviamente, el por qué está en que eso es lo que nosotros hemos
sembrado, ¿sí? No es solamente responsabilidad de los gobernantes, obviamente también ellos tienen su responsabilidad, sino también la responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces dile a la persona que está a tu lado, ¿estamos así? Dile, ¿estamos así? Por nuestra responsabilidad. ¿Quién ha llevado el país a donde está? Nosotros, ¿cierto? Acá no podemos culpar a nadie ni podemos culpar a Dios. La palabra del Señor nos muestra claramente el deseo de Dios es bendecir. E incluso si una nación ha hecho lo malo, pero se arrepiente, aun cuando juicio debería caer, sería lo justo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo la perdonaré, ¿cierto? Pero si el Señor ha dicho y anhela, y con todas las naciones el Señor anhela bendecirlas, pero hacen lo malo a sus ojos, pues Dios no puede bendecirlas. Sería un mal padre Dios, ¿cierto? O sea, imagínese usted que le entregan los boletines de sus hijos y le va, mejor dicho, pierden hasta el recreo y usted más encima va y lo premia. No, pues terrible, ¿cierto? O sea, lo hace a usted quedar muy mal, pues terrible, ¿cierto? No sería algo bueno. Entonces Dios gobierna y puede poner y puede quitar personas, ¿sí? Pero también es cierto que nosotros tenemos libre albedrío y somos nosotros los que decidimos si recibimos la bendición de Dios o no recibimos la bendición de Dios. Así lo vivió la nación de Israel, pueblo escogido directamente por el Señor una y otra vez. Cuando hombres justos gobernaban, el pueblo descansaba. Pero cuando hombres perversos gobernaban, el pueblo gemía. El pueblo gemía. ¿Alguien recuerda un buen rey de Israel? David, ¿cierto? Indudablemente, el primero que se nos viene a la cabeza es David. David reina después del primer rey, que es Saúl. Saúl, ¿por qué es quitado? Porque desobedeció al Señor, ¿cierto? Y el Señor usa a David para traer unidad a la nación, para traer paz. A través de la vida de David, Dios usa su vida para traer paz sobre todo el reino, para que todos los enemigos fuesen derrotados, y él tuvo una persistencia en buscar la presencia de Dios y en guiar al pueblo a la presencia de Dios, y esto dio como resultado pues que el pueblo tuviese victoria, tuviese paz, viviese en unidad, ¿cierto? Y que hubiera prosperidad, a tal punto que cuando él desea hacer un gran templo para honrar al Señor, el Señor le dice, bueno, por tanto derramamiento de sangre que ha habido, tú no lo vas a construir, pero lo va a hacer uno de tus descendientes, ¿cierto? Y es así que David deja todo lo que se necesita en gran abundancia, con materiales de altísima calidad, todo listo para que ese templo pudiese ser construido. Entonces, cuando una buena persona, David, ¿qué dice la palabra? Que él fue un hombre conforme a su corazón. Entonces, cuando un hombre conforme al corazón de Dios gobierna, hay prosperidad para la nación, hay paz, hay unidad, ¿cierto? Hay muchas bendiciones que vienen sobre la nación. Hay otro rey que también podemos resaltar en esta noche, y es el rey Ezequías. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 3, dice: Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después de él.
permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Uy, ¿cuántos soñamos con un gobernante al estilo de Ezequías, cierto? Que quite la idolatría, pero entonces volvemos al punto, ¿cierto? No solamente se necesita un gobernante, sino que cada uno de nosotros también decidamos hacer lo mismo. Pero pues obviamente si nosotros pensamos en Ezequías, Ezequías destruye toda la idolatría de la nación. Y dice algo muy hermoso, y es que él confiaba en el Señor, y como consecuencia de eso, como resultado de su confianza y de él buscar hacer la voluntad de Dios, dice que él tuvo éxito en todo lo que hacía. O sea, finalmente, si a los gobernantes tienen éxito en todo lo que hacen, pues ¿a quién le va bien? A nosotros, ¿cierto? A la nación también. Dice la palabra que Dios lo prosperó y lo defendió también, ¿cierto? Entonces es maravilloso ver esto. Y otro rey que hace lo bueno ante los ojos del Señor, vamos a verlo en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 2, dice: él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Este es el rey Josías, que empezó a reinar a los 8 años. A los 8 años empezó a reinar. Y dice el capítulo 23, versículo 25, dice: nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Y es hermoso porque a través de la vida de Josías, aun cuando la maldad estaba en la nación, por él Dios detuvo su ira, ¿sí? Y es maravilloso porque cuando un gobernante que está conforme, alineado a la palabra del Señor, aun cuando haya maldad, ese gobernante trae una cobertura espiritual también. Pero entonces si el gobernante es lo opuesto, pues entonces ¿qué va a pasar? También, ¿cierto? Tiene esto consecuencias. Entonces, cuando un líder se vuelve a Dios, abre una ventana espiritualmente a favor, ¿cierto? Para toda la nación. También vemos en la palabra del Señor, pues, las consecuencias de cuando los gobernantes no son conforme a su corazón. Obviamente es una realidad que no está tan alejada de la nuestra. Dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30, dice: sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal de los sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor Dios de Israel que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Impresionante, ¿cierto? Porque este hombre instituyó la idolatría en medio de la nación. Hoy en día nosotros podemos ver a gobernantes que buscan estas prácticas y podemos de pronto normalizarlo o pensar, porque en medio de nuestra cultura normalizamos muchas cosas que no están conforme a la palabra de Dios, pero realmente son conductas que son detestables a los ojos del Señor. Y como consecuencia de esta idolatría, de toda la injusticia que acá promovió, ¿qué resultado tuvimos?
hubo sequía para la nación, ¿cierto? Hubo juicio, hubo destrucción, hubo sufrimiento para toda la nación, ¿sí? Y ahí poco a poco nosotros vamos viendo claramente cuáles son las consecuencias y qué cosas hace cada uno de los reyes para provocar el enojo del Señor. O sea, que el Señor tenga como que mirar para otro lado, porque el Señor no puede estar donde pues no es bien recibido, ¿cierto? Y donde el pecado está entronado y donde una nación permite que ese tipo de cosas sucedan. Otro rey que lleva al extremo es Manasés, es un rey de Judá, dice Segunda de Reyes 21, versículo 2, dice, él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Ahora pensemos si alguno de los candidatos o de los gobernantes incurren en alguna de estas prácticas. Y ahí nosotros pues vamos discerniendo qué debemos hacer, ¿cierto? Dice también que Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y dice el versículo 9, sin embargo, la gente se negó a escuchar y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró a la tierra. Entonces con Manasés se empieza a introducir el sacrificio de humanos. Él mismo sacrificó a su hijo, ofreció su hijo a otros dioses, algo que el Señor era detestado por completo, que es abominación a los ojos del Señor. Hoy de pronto en lo físico no se entregan, ¿cierto? Pero espiritualmente, ¿cuántas veces muchos de nuestros gobernantes acuden a estas prácticas de ocultismo, de hechicería, de medium, ¿cierto? De chamanes, bueno, de todo lo que cada uno de nosotros pues escuchamos a través de las noticias, y muchas veces el pueblo normaliza este tipo de conductas y es algo que como hijos de Dios necesitamos tener claro que esto es abominación a los ojos del Señor, que es algo que el Señor detesta. Entonces, como resultado, pues Dios declara que el juicio hacia Judá va a ser inevitable, ¿sí? Entonces, pensemos hacia dónde nosotros estamos llevando a nuestra nación. ¿De qué manera nosotros estamos asumiendo nuestra responsabilidad? Hay otro rey también que hace lo malo a los ojos del Señor y es Jeroboam. Jeroboam construyó sitios en lugares en donde debían ser dedicados al culto del Señor, imitó fiestas para el Señor, dijo, ay no, yo creo que a ustedes les queda muy difícil ir a Jerusalén, entonces venga, más bien yo les hago acá 2 becerros, y él aparentemente estaba facilitando las cosas para el pueblo, pero realmente estaba llevando al pueblo a la perdición total, a la idolatría, y empezó a hacer un cambio de fiestas que el Señor había establecido y las volvió paganas, las volvió llenas de idolatría. Entonces la Biblia efectivamente es clara cuando nos muestra que a Dios le interesa
la política de las naciones, el gobierno en medio de las naciones. Pero también es clara mostrándonos que es nuestra responsabilidad y que Dios no va a hacer, no se va a meter en algo más allá de lo que nosotros como sus hijos le permitamos, bueno, y como nación en general. Entonces, vemos que estos reyes justos trajeron bendición sobre la nación, tal y como lo dice Proverbios, ¿cierto? Y los reyes corruptos trajeron juicio, ¿cierto? Trajeron dolor, trajeron gemir sobre la nación, porque la palabra del Señor dice que cuando los justos, de pronto el que no se sabe el versículo, la idea es que lo llevemos hoy guardado en el corazón. Cuando los justos, ¿qué? Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando, ¿qué? Los perversos están en el poder, el pueblo gime, ¿cierto? El pueblo gime. Entonces, como hijos de Dios, nosotros no podemos ser indiferentes a esta realidad. En Colombia, pues las elecciones normalmente están marcadas por un abstencionismo muy fuerte. Y bueno, esto pasa también en otras naciones, pero es que estamos hablando de nuestra nación, en donde sabemos que los índices de corrupción, o sea, ¿cuál de ustedes puede decir y levantar la mano y decir, yo confío plenamente en tal político? ¿No? ¿Ninguno? Complicado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos de los impuestos más altos. O sea, nosotros, por ejemplo, cada vez que compramos algo, pagamos un IVA del 19%, mientras que en naciones vecinas como Panamá se paga el 7%. Y aún así, si usted va, por ejemplo, a un restaurante, aparte del IVA, le cobran el impuesto al consumo, y si de pronto es un restaurante porque usted quiso hacer una invitación especial, entonces más encima le cobran el servicio. Entonces vamos sumando 19% más el 8% del impuesto al consumo, más el 10% de la propina sugerida, eso solo en impuestos, ¿sí? Solo en impuestos, y la plata no alcanza, ¿sí? O sea, pagando, pues porque bueno, el problema en sí no es pagar de pronto impuestos tan altos, sino que no los vemos reflejados en absolutamente nada, ¿cierto? No se ven reflejados porque no estamos en niveles de educación, no, de hecho tenemos de los peores modelos de educación, ¿cierto? En el mundo, o sea, en las pruebas PISA, esas pruebas que son globales, estamos en los últimos lugares. El sistema de salud, ¿cuántos están contentos con ese sistema de salud? Saca uno una cita y para el otro mes y eso, y si es con especialista, espere un poquito más, ¿cierto? Y no lo vemos reflejado, y así constantemente se necesitan reformas tributarias y cambia impuestos y súbale a un lado, súbale al otro, pero realmente eso no lo vemos reflejado por ningún lado. Entonces, obviamente, nosotros no podemos ser indiferentes a esa necesidad. Como hijos de Dios, no es una opción votar, no es sencillamente un derecho, sino que es un deber ejercer este derecho, es una obligación como hijos de Dios, porque es que si tú y yo, que tenemos la sabiduría del Señor, que como dicen algunos, de pronto a algunos, ¿usted no le ha pasado que tiene a su alrededor y dice, a usted que está más cerquita de Dios y lo escucha más? O sea, si nosotros que podemos clamar al Señor no asumimos la responsabilidad, entonces ¿a quién le estamos delegando esa responsabilidad? ¿Sí? Entonces a veces, ay no, qué pereza ir a votar, unas elecciones que son cada 4 años, ¿cierto? Y a veces hay personas, ay no, llovió, no, eso que vayan y voten los demás, ¿sí? Y tristemente, no es muchas veces ni siquiera la mayoría de personas las que ponen el gobernante, ¿sí? Porque hay un abstencionismo demasiado grande, la gente no sale a ejercer su derecho al voto. Para estas elecciones hay más de 41.000 millones de personas habilitadas
para votar. ¿Sí? Ahora la pregunta es, obviamente no podemos obligar a todo el mundo a que vaya y vote, pero como hijos de Dios tenemos ese deber delante de Dios de ir a elegir. Ahora, uno dice, pero para ir a elegir de esa gente que hay ahí, ¿cierto? ¿A quién elige uno? Eso es ir y perder el tiempo. ¿Será así? No, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad. Frente a estas elecciones, ¿cuántos candidatos presidenciales tenemos? No me digan varios, yo sé que varios, pero no, números exactos. ¿Cuántos? Bueno, 14 incluido el señor Blanco, ¿no? Incluido el voto en blanco. Eran 14, pero pues hubo una adhesión de Clara a Iván Cepeda, entonces en el tarjetón, que ya hace 2 semanas quedó el tarjetón, por si de pronto no lo tienen claro, el 21 de julio salió el tarjetón oficial para las elecciones. Entonces tenemos 14, incluido el voto en blanco, 14 opciones para elegir. Ahora la pregunta que quiero que nos llevemos cada uno para reflexionar, ¿a cuál de esos candidatos hemos estudiado juiciosamente? Porque estamos hablando de que estamos a menos de 30 días de elegir el próximo presidente. Y tenemos 13 candidatos con nombre propio. ¿Cuántos podemos nombrar? A ver. El tigre, dijo. ¿Cómo se llama el tigre? ¿Cómo? Abelardo de la Esprilla. ¿Quién más? ¿Cómo? Paloma Valencia. ¿A quién más podemos nombrar? Fajardo. ¿Quién más? Iván Cepeda. ¿Quién más? ¿Cómo? Roy Barreras. Clara López. ¿Quién más? Llevamos 6, nos falta más de la mitad. ¿Cómo? Botero. ¿Quién más? Miguel Uribe Londoño, porque el otro era Uribe. Uribe Turbay. Y el papá es Londoño. ¿Quién más? Llevamos 7. Bueno, obviamente si nosotros decimos los otros no me interesan es porque ya los estudiamos, pero si no sabemos los nombres es porque no los estudiamos, ¿cierto? Entonces muchas veces como colombianos nos dejamos mover muchas veces por masas y pues obviamente en medio de esta contienda pues ¿qué nombres salen mucho? Abelardo, Paloma, Iván Cepeda, eso es como si fueran los únicos 3 candidatos. Si tú ya descartaste los otros, no tiene que ser porque, ay, no, como la mayoría no van por ellos, entonces, o sea, como hijos de Dios hacemos lo que hace la mayoría. No, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque muchas veces hay personas que dicen, ay, no, pero eso para perder el voto, ¿pero será correcta esa visión? Pues cuánta gente piensa así, por eso es que terminan quedando siempre los mismos. Entonces, si tenemos 13 opciones, debemos evaluar las 13 opciones, ¿cierto? Saber qué ha hecho esas personas, obviamente, no sencillamente quedarnos en debates jurídicos, en cómo habla este de bonito, porque ahorita todos muestran su mejor cara, su mejor versión. Hay que ver qué ha hecho en el trayecto, en la trayectoria de su vida, dónde se ha desempeñado, qué cargos ha ocupado, qué ha hecho, realmente es una persona que está capacitada para ocupar ese lugar o no, ¿sí? Es una persona que está también, bueno, que ha mostrado, ¿sí? Con su testimonio, con su ejemplo, estar acorde a los principios de Dios o no, ¿sí? Porque obviamente ustedes saben que en medio de la política y más en nuestra nación se mueven muchos intereses detrás. Entonces uno ve una persona, pero hay muchos poderes detrás de esa persona. Así que si tú ya tienes tu voto
definido súper bien, pero no que lo hayas hecho porque otro te dijo, porque la mayoría lo hace, porque, ay, no, pues para no perder el voto o para que no. No, tenemos que hacer un análisis a conciencia, saber exactamente, bueno, esta persona, qué estudios tiene, ¿sí? Eso sería a nivel humano y físicamente hablando, qué estudios tiene, qué ha hecho en su vida, o sea, ha sido responsable con esos cargos que ha tenido y que ha logrado a través de esos cargos, porque bueno, en medio de estos hay personas que han participado solamente del sector privado, otras que han estado solamente en el sector público y hay otros candidatos que están mezclados en las dos cosas. Entonces, algo muy sencillo y práctico para hacer es que, bueno, tenemos 13 candidatos, si usted coge el celular, cada día usted busca los nombres de los que están, coge el tarjetón y cada día se propone a buscar a 2 de esas personas y que usted indague sobre su vida personal, ¿sí? Obviamente no les estoy mandando a leerse en los planes de gobierno ni nada de eso, porque bueno, el papel aguanta todo también, ¿cierto? Pero es que el fruto que cada una de esas personas han dado y si está alineado con lo que el Señor también establece. Esa es nuestra responsabilidad. Obviamente nosotros, por ejemplo, como iglesia, no podemos aconsejarle ninguno de los candidatos, porque bueno, no es un secreto para nadie, ninguno de ellos cumple a cabalidad con los principios del Señor, ¿cierto? Ya nos queda a cada uno de nosotros hacer la tarea, ¿sí? Pero con argumentos, no porque el uno me dijo, no porque la mayoría va a hacer esto, entonces, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, debemos hacerlo todo a conciencia. Entonces, es muy importante, debemos elegir a una persona, ya veíamos a través de la palabra, una persona que sea conforme al corazón de Dios. Y si decimos, bueno, no, en medio de estos 13 no hay, pues el mal menor, ¿sí? El menos peor, el que se acerque más, ¿sí? O sea, imposible entre los 13, pues debe haber uno que se acerque más. Y no importa si usted dice, ay, no, pierdo el voto, pues bueno, muy seguramente va a haber una segunda vuelta. Entonces, pues en la segunda vuelta nos toca hacer el mismo ejercicio. El menos peor, ¿cierto? El menos malo, el que se acerque más a los principios del Señor. Entonces, como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad de ser coherentes con lo que nosotros decimos. No podemos poner una persona que promueve todo lo que promovieron los malos reyes de la nación de Israel, ¿sí? Ahorita todos son los más devotos, o sea, por eso no nos podemos fiar de este último tiempo, ¿cierto? Porque todos salen tomándose fotos en la iglesia, fielmente congregados, ¿cierto? Eso en Semana Santa, para aquí, para allá, eso mejor dicho, para todos, ¿cierto? Y la palabra del Señor dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Quién conoce el corazón de cada uno de esos candidatos? Solamente el Señor. Entonces debemos hacer nuestra tarea a conciencia, sabiendo que es un compromiso delante de Dios. O sea, no es cualquier cosa, es un deber que tenemos delante de Dios. Entonces el 31, pues lo primero es ir a votar, ¿cierto? Es lo primero que sin falta como hijos de Dios nos corresponde hacer. Pero no ir a marcar por marcar, ¿cierto? Sino habiendo hecho el ejercicio, dijo, mirándonos cara a cara con el Señor y diciendo, Señor, yo hice la tarea y creo que la mejor opción en este momento es esta, ¿sí? Y tenemos nuestros argumentos en el corazón, por esto, por esto, por esto. No porque, ay, no, porque la mayoría va para allá, entonces vamos para allá. No, debemos tener convicción en nuestro corazón. Entonces, nosotros pues no nos fiamos de los discursos, de la propaganda, ¿cierto? De las mayorías, de dónde está todo, sino
de la guianza que nos pueda dar el Señor. ¿Qué necesitamos hacer? Orar al Señor. Nuestra nación con urgencia necesita la intervención de Dios. Ningún político va a salvar el país. O sea, llegue el que llegue, obviamente, entre mejor elijamos, pues mejor nos va a ir, pero sabemos que en medio de los candidatos no hay uno plenamente conforme al corazón del Señor. Entonces vienen 4 años similares, ojalá mejores, de acuerdo a como nosotros podamos elegir, ¿sí? Pero lo que sí necesitamos es la intervención de Dios y obviamente asumir nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué necesitamos evaluar? Discursos, no, ¿cierto? Los principios que han regido la vida de esa persona. La palabra del Señor nos muestra, o sea, es que nosotros no somos ingenuos ni primerizos en estas cosas. El Señor dice, por el fruto los conoceréis. Miremos su familia, qué hacen, qué han hecho, a qué se han dedicado, ¿sí? Qué tan bueno, qué cosas buenas han hecho en medio pues, del lugar en donde se hayan movido, ¿sí? Si han hecho, pues como les decía, con responsabilidad las tareas que le han sido encomendadas. No votamos tampoco por emoción, ¿cierto? No votamos por emoción, sino con dirección. No votamos tampoco por conveniencia personal. Ah, no, es que si fulanito gana, a mí seguro me tienen ahí asegurado el puestico, ¿no? Eso, o el tamal, o los 50,000, a veces ya dan 100,000, ¿no? No votamos porque es que estamos entregando, delegando, ¿cierto? El gobierno de una nación, ¿sí? No es cualquier cosa. Entonces, y confiamos en el Señor. Dice Proverbios 14:34, dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado la deshonra de cualquier pueblo, ¿cierto? Entonces, el Señor observa cada una de nuestras acciones y Él no es indiferente a lo que nosotros hacemos. Lo que le decía, el gran problema de nuestra nación es el abstencionismo, o sea, más que la corrupción, es el hecho de que la gente no asume su responsabilidad de votar. Si usted de pronto siente que le están dando palo porque no tiene su certificado electoral anterior, pues bueno, vaya esta vez juiciosamente, pídale perdón al Señor por no haberlo ejercido antes y elija. Muchos dicen, ¿por qué? Muchos no votan, dicen, ay, no, yo no voto porque ¿eso para qué? Todo, siempre lo mismo, eso todos son iguales, a mí no me interesa, eso igual. Mañana nos toca ir a trabajar. Sí, obviamente, ¿cierto? Muchos sí han escuchado esas frases o de pronto usted mismo las ha dicho, pero si Dios no es indiferente, que finalmente a Dios lo afecta, ¿quién quede o no quede gobernante? ¿A Él como persona lo afecta? No, Él sigue siendo Dios. Y si Él le interesa, o sea, ¿cuánto más tiene que interesarnos? A nosotros también estar en esto. Entonces la palabra del Señor nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces no votar es renunciar a esa autoridad que se nos ha sido delegada, encomendada, tanto a nivel físico como también a nivel espiritual, porque es nuestra responsabilidad las personas que están allí en estos lugares. Cuando una persona no vota, pues permite que otros decidan por él, ¿sí? Así, sencillamente tiene que sujetarse a lo que otros eligieron por su negligencia, ¿cierto? Por no votar. No votar es también esconder la luz que el Señor ha puesto en nosotros. La palabra del Señor dice en Mateo 5:13, dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la sal? ¿Ustedes son una sal, que son un salero o no? ¿Está ya escondido? ¿No sirve?
¿Una sal sin sabor? ¿O es sal marina? Dijo el hermano Jaimito. Sal de la buena. ¿Sí? Bueno, entonces necesitamos hacerlo con conciencia. Hagamos la tarea. Tenemos todavía casi un mes, menos de un mes. Cada día, 2 candidatos, revísese qué fruto han dado esas personas en su vida, qué han hecho, qué dicen, ¿sí? ¿Qué ha pasado con la vida de esas personas? Cada día 2 y tome su decisión a conciencia. Deje de escuchar tanta propaganda, tanta cosa para aquí, para allá. Si quiere conocer un poco de sus propuestas, pues escuche los debates, ¿sí? Pero pues a la larga, o sea, por ejemplo, del gobierno actual, el 78% del plan de gobierno no se pudo ejecutar, ¿sí? Entonces, finalmente, el papel aguanta mucho. Y pues no solo con este gobierno, con gobiernos anteriores ha pasado lo mismo, ¿sí? Obviamente son planes de gobierno muy amplios y que es difícil que se logren ejecutar en un periodo de 4 años. Pero sí, el fruto de esa persona nos puede hablar muchísimo pues de lo que es esa persona. Entonces, Colombia necesita una iglesia que esté atenta, que esté despierta, que asuma su compromiso y su responsabilidad. Nuestros hijos necesitan también que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Nuestros nietos necesitan que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. No podemos seguir siendo indiferentes. La indiferencia es pecado. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Vamos a